Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con y a terminar lo que es la parte teórica del sistema endocrino. Ayer habíamos dejado en la tiroides y vamos a empezar con las paratiroides, ¿no? Entonces, recordando las paratiroides, acuérdense que se originan allá, ustedes van a ver la clase de embriología, se originan en la tercera y cuarta bolsa faríngea. Una de ellas bajan con el timo, las otras bajan solas. Pues, es embriología, que es una clase donde van a mirar todo el origen de estas glándulas endocrinas, aunque ya hemos hablado de algunas de ellas. Entonces, la paratiroides se encuentran, ¿no? Son 4 glándulas pequeñas, del tamaño de un guisante, una verjita aplanada, una lenteja gorda, lo que sea. Son bastante pequeñas, pero donde usted las ve tan pequeñas que son necesarias para la vida. Porque ellas controlan el calcio, y ustedes saben que el calcio es necesario para la conducción nerviosa y es necesario para la contracción muscular. Es necesario inclusive para que los dermosomas estén pegados, es necesario para la coagulación y es necesario para muchísimas cosas. Las glándulas paratiroides, como su nombre lo dice, es como paralelas a la tiroides, están, ¿no? Se encuentran en los lóbulos de la tiroides, como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, 1, 2, 3 y 4, por la cara posterior. Existe una línea paratiroidea como existe una línea mamaria. Entonces, quiere decir que yo podría tener otras glándulas paratiroides aquí afuera, en esta línea. La línea va así, hacia el mediastino, hacia abajo y hacia la parte superior. Podríamos encontrar estas glándulas. ¿Por qué se delucidó, se descubrió que había una línea paratiroidea? Eso en vista de que había pacientes que se les quitaba la tiroides porque tenían una enfermedad, hay que quitar la glándula, y se llevaban las paratiroides. Entonces, al llevarse las paratiroides, las 4 que están ahí, se iba, entonces, los pacientes iban a fallecer posteriormente. Y también llamaba la curiosidad de que otros no fallecían. Entonces, eso quería decir que tenían glándulas paratiroides accesorias en la línea paratiroidea, ya sea por acá abajo había unas 2 o hacia arriba habían otras y estas personas no fallecían, pero las que tenían estas 3, las que tenían estas 4 solamente, tenían problemas con el metabolismo del calcio, ¿sí? Y ese metabolismo del calcio puede ser la hipocalcemia o la hipercalcemia. Pues imagínense ustedes, si yo tengo hipercalcemia, los niveles de calcio son de 9,5 a 10,5 miligramos por decilitro en sangre. Siempre que decimos la palabra hemia, quiere decir sangre, ¿cierto? Glicemia es azúcar en sangre, calcemia es calcio en sangre, ¿sí? Y todo lo que termine en anemia se refiere a que se va a medir, ¿no? en sangre. Las glándulas anatómicamente, pues, como manejan el calcio, tienen que sacar el calcio de los huesos. ¿Cuándo se necesita calcio? Entonces, si los niveles de calcio, yo tengo una hipocalcemia de 7, la glándula inmediatamente se activa y saca de los cristales de hidroxiapatita, que es calcio y fosfato, saca de los huesos. Y entonces va a nivelar la calcemia. Ahora, si hay una
hipercalcemia, o sea, el calcio está por encima de 10,5, está en 12, 13, 15. Aumenta la velocidad de conducción nerviosa y la contracción muscular por haber tanto calcio, pues se agudiza y esto puede llevar a espasmos y a contracción y a la muerte. Lo mismo por el lado de la hipocalcemia. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo las glándulas son importantes. La glándula es sencilla, cuando uno la observa va a encontrar que está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso y regular y esa cápsula emite tabiques, pero no divide la glándula en lobulillos, ¿no? Entonces, al cortar la glándula, nosotros observamos que la glándula, ¿no?, tiene solamente dos tipos de células. Las primeras son todas estas que ustedes ven acá, que están en toda la glándula, se llaman las células principales. Y las células principales, como ustedes pueden observar, tienen núcleos claros, unas, y núcleos oscuros. Células principales claras o oscuras. Uno va a preguntar las claras o oscuras acá o acá o en estos sitios. Parece que las oscuras están descansando de producción de paratormona y las claras están produciendo. Esto se dice porque lo que estamos viendo es el núcleo y las oscuras es heterocromatina. La cromatina cuando está en grumo, está así, en grumos o apretada, las células no están haciendo síntesis. Cuando la cromatina se encuentra en encaje o cromatina eucromatina, las células están haciendo síntesis. Les parece que se turnan, ¿no? Aunque esto no se ha comprobado, ¿no? Ellas producen la PTH, o sea, la paratormona. La paratormona, ya les dije, va a actuar en la reabsorción ósea, pero lo va a hacer de una manera indirecta. Nosotros nos acordamos de los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos, las células osteoprogenitoras, como las células que tienen que ver con el hueso. Entonces, la paratormona, fabricada en estas células principales, debido a estímulos como la hipocalcemia, o sea, la baja de calcio en la sangre, va a ir y va a estimular a los osteoblastos. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué a los osteoblastos? Los osteoblastos no reabsorben o no comen hueso, los osteoblastos depositan hueso. ¿Sí? Estimulan a los osteoblastos. Y los osteoblastos producen el factor activador de los osteoclastos. Este factor activador de los osteoclastos activa estos macrófagos gigantes, porque son células, alguna vez les decía yo a ustedes que pueden presentar hasta 50 núcleos, ¿sí? Y tiene que ser así para tener una gran cantidad de enzimas que logren reabsorber este calcio, o sea, que logren destruir el hueso. Se llama reabsorción ósea, para que ese calcio vaya a la sangre y de esa manera entonces se recupere la calcemia o lo que se llaman los niveles normales de calcio en sangre, que vuelvo y lo repito, son de 9,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Entonces ustedes preguntarán, ¿no? Este equilibrio siempre tiene que ser muy fino. O sea, si se subió, si se bajó, si se subió el calcio, lo deposito en los huesos. Si se bajó el calcio en sangre, traigo el calcio de los huesos. El 99% del calcio está en los huesos. Las glándulas son muy pequeñas, ¿no? Son unas glándulas como de 4 por 5 milímetros y pesan poco. El peso también es un peso entre los 30 y 50 miligramos, ¿no? Entonces, se quede bien que las células principales sintetizan la hormona paratiroidea. Las células principales siempre son del tamaño de un glóbulo rojo o de 6 a unas 8 micras.
se tiñe ligeramente por la eosina y en su interior tiene unos gránulos. Esos gránulos fueron estudiados, son unos gránulos entre 200 a 400 nanómetros. ¿Sí? Y ahí se descubrió que está la PTH. Ustedes van a ver la estructura en fisiología y cómo no. Las células principales fabrican, almacenan y liberan rápidamente la PTH en respuesta a los niveles de calcio o en respuesta a la calcemia. La hormona tiene un precursor que se llama la hormona preproparatiroidea. Esta se inicia inicialmente en los ribosomas de las células principales y se parte, o sea, se escinde rápidamente y se forma una hormona proparatiroidea y un péptido, ¿sí? Finalmente es empaquetada en el aparato de Golgi, como sucede siempre. El aparato de Golgi es como la parte de la célula que hace lo último para la exportación de hormonas o proteínas. Y los gránulos son secretados por exocitosis. La liberación de la PTH es dependiente de un receptor de calcio de la membrana plasmática conocido como el CaSR, o sea, receptor transmembrana de calcio. Bueno, eso se une a la proteína G y ahí sigue todo el proceso fisiológico que ustedes lo van a ver ¿no? en las... Tenemos también que además de estas células principales claras y oscuras que forman la glándula, tenemos estas otras células que se llaman células osífilas. Las células osífilas no se conoce su función. Las tenemos acá, sí. Parece que son células de estas que ya han terminado su tiempo de vida media. Son células grandes, eosinófilas, pero como les comento, pues no se sabe la función. En la clínica nosotros vemos que esta glándula presenta lo que llama el hiperparatiroidismo primario, que puede ser producido por un tumor de estas células, ¿sí? Entonces ustedes ya comprenderán que se va a producir, ¿sí? También tenemos el hiperparatiroidismo secundario que puede desarrollar en algunos pacientes la enfermedad que se llama raquitismo, ya que el calcio no puede ser absorbido por los intestinos, ¿no? Debido a una deficiencia de la vitamina D. Por eso la vitamina D se activa cuando nos damos sol. Es necesario darnos sol, porque si no vamos a tener unos huesos y unos músculos muy débiles en los años, bueno, en la vejez, ¿no? Por lo tanto, las concentraciones de ion calcio en sangre, ¿no? En el hiperparatiroidismo secundario son bajas, ¿cierto? Mientras que en el hiperparatiroidismo primario, nosotros podemos tener también pérdida de mineral óseo y en ocasiones eso puede inclusive producir cálculos renales, ¿sí? Entonces, el hiperparatiroidismo primario, ¿no? Se caracteriza por altos niveles de calcio en sangre, ¿sí? Y bajos niveles de fosfato sanguíneo. Eso es como para que ustedes lo tengan en cuenta, que es lo que más se ve como en la parte clínica, ¿no? Ahora, lo contrario sería el hipoparatiroidismo. Entonces, esto va a producir, ¿no? Una deficiencia en la secreción de la PTH o lo que les hablaba cuando se quita la glándula tiroides y se llevan las glándulas paratiroides. Y esto va a llevar entonces, ¿no? Los principales síntomas son entumecimiento, adormecimiento, hormigueo, espasmos, tetania muscular, temblores en los músculos faciales, a veces, ¿no?
Entonces, tener en cuenta que durante la extirpación de la glándula tiroides se puede presentar esto. La glándula, como toda glándula, presenta capilares tipo 2, o sea, capilares fenestrados. Aquí observamos la glándula nuevamente, entonces observamos las células principales, productoras del aparato hormona. Con los años dorados viene la producción de adipocitos, la glándula se infiltra de grasa, lo mismo que pasa con el timo, con muchas otras glándulas, como con la glándula parótida. Y acá podemos ver las células osífilas. En realidad, histológicamente, no hay mucho que preguntar de ellas, ¿cierto? No vemos tabiques acá, etcétera. Tenemos otra glándula que es la glándula suprarrenal. Entonces, la glándula suprarrenal se divide en dos grandes partes. Una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. Inicialmente, o en algunas especies, la glándula está separada. O sea, la corteza está aparte y la médula es el último ganglio de la cadena simpática, ¿sí? Que se desprendió y fue cubierto por la corteza suprarrenal. En términos generales, la glándula es importantísima y también es necesaria para la vida y es una de las glándulas que nos ayuda a manejar el estrés crónico y el estrés agudo. El estrés agudo, pues, es cuando te ponen un cuchillo y te roban el celular, un momento de un susto, es un estrés agudo, o cuando sucede un evento súbito, ¿cierto? El estrés crónico es un evento lento donde uno está con nerviosismo porque va a pasar algo, por lo menos que va a perder el semestre o que hizo algo y ¿no? Lo van a... Entonces ese estrés agudo es contrarrestado también por, perdón, es estrés crónico, ¿sí? O una fractura por lo menos, una hospitalización por un accidente produce un estrés crónico que dura días mientras uno se recupera. Y eso, la corteza suprarrenal ayuda a subsanarlo. Mientras que el estrés agudo lo hace es la médula suprarrenal. Entonces aquí vemos la glándula y observamos que la glándula tiene una cápsula que es de tejido conectivo denso irregular. Hay tejido adiposo y muchos vasos sanguíneos fuera de la glándula. Como la glándula es necesaria para la vida, le llegan 3 arterias de zonas diferentes para que no vaya a quedar deprivada de oxígeno o de sangre, lo cual sería fatal. Entonces, le llega una arteria directa de la aorta, le llega una arteria directa de la renal y le llega una arteria directa de las arterias frénicas, ¿sí? Entonces, si se tapó una, le entra por las otras dos. Si se taparon dos, le entra por una. Si se taparon las tres, pues casi imposible, o que se tape alguna. La que viene directamente de la aorta nunca se va a tapar. Entonces, esto lo vemos también por lo menos directamente de la aorta sale la arteria testicular. Sale para que los testículos no vayan a ser deprivados y se vayan a dañar. ¿Sí, Miguel Ángel? Sí, profe, si alguna de estas arterias se tapa, ¿la glándula va a estar funcionando completamente bien o puede que reduzca un poco su actividad? No hay circulación colateral, entonces va a seguir funcionando, pues no igual, pero digamos que la naturaleza le dio esas 3 arterias para no, porque como es necesaria para la vida. Como yo les hablaba de la arteria testicular, sale directamente también de la aorta y va a nutrir los testículos para que no se vayan a dañar las células germinativas y los genes, ¿sí? Que van a la siguiente generación y luego a la siguiente generación y así, ¿no? Se pasa la vida de los seres humanos, ¿no? Generalmente una generación ayuda a las dos siguientes, ¿no? O sea, su abuelo lo ayuda a su papá y probablemente lo esté ayudando a usted, ¿sí? Pero ya mis abuelos ya no es capaz de ayudar a nadie porque ya está uno muy viejito, ¿cierto? Entonces,
Cuando va saliendo una generación que no puede, entra otra y así nos hemos permanecido nosotros como especie humana dominante del planeta, ¿no? Entonces, aquí vemos la corteza y aquí vemos la médula. Cuando la sangre entra por las arterias, perfora, ¿no? Perfora la cápsula. Entonces, hay dos variantes para entrar. Entonces, perfora la cápsula y acá entra y se divide en lo que se llama el plexo capilar corto, que penetra a la glándula, a esta zona de arriba, que es la primera zona que se llama la glomerular, y luego las arterias siguen, aquí se ve un pedacito, el plexo capilar corto sigue su camino por la segunda zona, acá vemos, entra por la primera zona, plexo capilar corto, la primera zona se llama la zona glomerular de la cápsula, luego sigue la segunda zona ya alargada, se llama la zona fascicular y es nutrido por el plexo capilar corto. Y acá cuando empiezan a aparecer las primeras células rosadas, está la tercera capa, que es la capa reticular, ¿sí? Entonces, cuando la sangre viene por los capilares en el plexo, por acá, pasando la zona reticular, se ha consumido bastante oxígeno, porque ha consumido el oxígeno la zona fascicular y la zona glomerular. Entonces, cuando pasamos por la zona reticular y llegamos a la médula que está marcada con la letra D, el oxígeno sería muy poco y la médula necesita bastante oxígeno. Entonces, ¿qué solución darían ustedes? La solución que dio la naturaleza es el plexo capilar largo. Quiere decir que cuando la arteria viene acá, de acá salen unos vasos sanguíneos que no se meten en la corteza, sino que pasan derecho con el oxígeno y desembocan a la médula. Entonces hay un plexo capilar corto que nutre toda la glándula, inclusive la médula, y un plexo capilar largo que va a nutrir solamente la parte central, donde está la médula suprarrenal. Entonces, médula suprarrenal y corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal va a tener las tres capas, el 13% es esta capa, que es la capa glomerular, ¿cierto? Entonces, la capa glomerular la vemos mejor en esto. Tiene células que tienen estructuras circulares, como los glomérulos son redondos o tienden a ser esféricos o ovalados. Entonces, el 13% sería de acá hasta acá. Y esa capa va a producir aldosterona. Entonces, la aldosterona es una sustancia muy importante porque la van a ver ustedes el semestre entrante, se correlaciona con la reabsorción de agua en el túbulo colector. Túbulo colector, que es la última parte de los túbulos uriníferos del riñón. Entonces ahí viene lo que llama el eje renina, angiotensina, aldosterona. Cuando se baja la presión, se baja la presión del filtrado glomerular, entonces el riñón se da cuenta y produce renina. La renina estimula la angiotensina, ¿no? El angiotensinógeno para que se produzca angiotensina 1, luego por una enzima llamada la enzima convertidora de angiotensina 1, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, entonces aumenta la presión. Esto sucede cuando la presión arterial se va al suelo, ¿cierto? Entonces, si yo logro hacer vasoconstricción, la presión mejora porque los vasos disminuyen de diámetro y el contenido se aprieta más, o sea, la sangre. ¿Sí? La angiotensina 2 estimula esta zona, la zona glomerular, para que produzca esa aldosterona. Y esas sustancias son conocidas como mineralocorticoides. La predominante es la aldosterona. También hay desoxicorticosterona. Entonces, ¿cuáles serían las, como dicen las dianas, ¿no? Estas hormonas?
¿no? Puede ser también la mucosa gástrica, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, donde se estimula la absorción de sodio. Pero la principal diana son los túbulos contorneados distales del riñón, donde estimulan la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y de la homeostasis del sodio y del potasio, ¿no? Los iones muy importantes para la función de nuestro organismo. Entonces, tener en cuenta que esta es la más necesaria para la vida, porque usted, si no tiene aldosterona, si no puede controlar el sodio, puede morir de una hiponatremia o una hipernatremia y va a comprometer todo lo que es la conducción nerviosa, los canales de voltaje, todo esto, ¿no? Pues el sodio, ustedes saben que más o menos son 140 por fuera, digo 100, sí, 140 por fuera, y el potasio es entre 3 y 5 extracelular, y es al revés, muy poco sodio por dentro de las células, de 3 a 5 mil equivalentes, y mucho potasio. Cuando sale el potasio y entra el sodio, viene la despolarización y todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, la zona glomerular, entonces, produce mineralocorticoides y ocupa el 13%. Tenemos otra zona que es la zona fascicular. Entonces, la zona fascicular la vemos nosotros acá. Las células están así como a lo largo, como formando fascículos de libros. Por eso se recibe este nombre. Entonces, esta zona, las células reciben un nombre especial, que son espongiocitos, porque ellas están llenas de colesterol. Cuando viene el estímulo para que se produzca de ese colesterol, se produzca todo, la aldosterona, se produzca los glucocorticoides, la hidrocortisona, el cortisol, la corticosterona, todo eso llaman corticoides, y son hormonas esteroideas, ¿no? Pues cuando se hace la preparación, estas células pierden el colesterol y quedan como unos, lo vamos a ver luego, unos agujeritos que les hacen semejar a esponjas. Por eso se le dio el nombre de espongiocitos. Estas hormonas que se producen en la capa fascicular, ¿no? Como lo van a ver en fisiología, tienen una amplia gama de funciones que afecta a la mayoría de los tejidos de nuestro organismo. Tienen que ver con el control metabólico general, como lo van a ver, y tienen un efecto anabólico. Alguien me preguntaba que por qué ese efecto anabólico es hecho también por unas sustancias químicas que llaman anabólicos y que se utiliza para aumentar el tamaño de los músculos, ¿sí? Porque son hormonas, son esteroides, como lo llaman acá, ¿no? Estas hormonas también por lo menos se meten con el hígado, donde promueven la absorción de los ácidos grasos y de los hidratos de carbono para que se almacenen. Y el resto es como repetidera de lo que les va a decir el doctor Oscar, porque van a haber 2 horas solamente para la glándula suprarrenal, que es bastante complicada. La tercera capa que nosotros observamos es la capa reticular. Entonces, la capa reticular me va a producir andrógenos débiles, principalmente llamada la deshidroepiandrosterona y la androstenidiona, ¿sí? Son hormonas sexuales masculinizantes débiles, no como la testosterona, y que tienen una pequeña cantidad de andrógeno que son eficaces y son necesarios para el género femenino, porque, digamos, los andrógenos son los que producen la libido. Entonces, si la mujer no tuviera andrógenos, tendría la libido, ¿no? Pero la libido es más producida por la testosterona. La libido es el deseo sexual, entonces nos hemos dado cuenta de que el hombre siempre tiene mucho más deseo sexual y en cualquier momento está listo para una relación sexual por sus grandes cantidades de
testosterona. Los científicos han explicado que esta diferencia en la libido sexual entre hombres y mujeres generalmente se ha dado por la evolución y por el querer dejar los genes. Entonces, como las mujeres quedan embarazadas, pues siempre están buscando el que tenga los mejores genes, el hombre que tenga los mejores genes. Y esto lo van a evidenciar mirando su parte física, ¿cierto? Entonces, el sistema endocrino es lo que más miran indirectamente las mujeres, o sea, que el hombre tenga un mentón cuadradito, que la forma de la cara, la simetría, eso le va a decir indirectamente que es una persona sana, ¿no? Uno dice que si es feo, que si es bonito, que si eso tiene algo que ver, ¿sí? No es solamente es por el capricho. Lo que pasa es que nosotros sabemos que las mujeres que son muy bonitas, pues se acostumbran a vivir de los hombres, a sacarlos, no estudian, no todas, ¿no? Porque hoy en día ya ha pasado eso, pero en su mayoría, pues, les es más fácil la vida. Entonces, la capa reticular pueden haber tumores y esos tumores, ¿no? Pueden tener un efecto masculinizante en las mujeres. ¿Qué llamaría usted un efecto masculinizante? Entonces, por lo menos hirsutismo, o sea, bigotico, pelos, donde no deben aparecer, algo de acné, que también es como más característico de los hombres, y una configuración corporal algo diferente, ¿cierto? En la capa fascicular, que es la segunda capa, nosotros podemos ver que también hay unas enfermedades, ¿no? Tenemos nosotros la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing, el individuo va a presentar es cara de luna llena, o sea, cuando hay un tumor de los espongiocitos, cuando hay un tumor de esa capa media fascicular, se produce un exceso de corticoides. Y los corticoides dan este síndrome, ¿sí? Síndrome de Cushing. Se presenta obesidad centrípeta, quiere decir que la obesidad solamente es en esta parte, la barriga, como se dice, ¿sí? Y aparecen estrías. Hay hipotrofia muscular, entonces las piernas son muy delgadas, lo mismo que los brazos, aunque aquí no lo muestran. Esto se llama cara de luna llena, ¿sí? El exceso entonces de ACTH, la enfermedad de Cushing, o sea, como la hipófisis es la que estimula la corteza suprarrenal con la ACTH. Si hay un exceso, entonces se produce un agrandamiento de las glándulas, eso sería general, hipertrofia de la corteza y una superproducción de cortisol, que es lo que se le mide a los pacientes. Yo estoy diciendo aquí, ¿sí? La atrofia muscular es progresiva y también los hombres se vuelven impotentes y en las mujeres presentan amenorrea. Eso quiere decir falta de menstruación. El cáncer también puede afectar la glándula, entonces tenemos el carcinoma suprarrenal primario. En las mujeres dicen que es muy raro, por lo general se presenta en personas menores de 40 años de edad. Las células cancerosas sí son productoras de hormonas, y alrededor del 45% sintetizan solo glicocorticoides, estas células tumorales, ¿sí? Pero también pueden formar sustancias androgénicas. El 10% por lo menos liberan únicamente andrógenos, imagínense, y solamente el 1% va a fabricar aldosterona, por lo cual vamos a morir es por un desequilibrio hidroelectrolítico. Desafortunadamente, en el momento en que se identifica el cáncer, ya ha aparecido metástasis y pues toca emplear la quimioterapia y la mortalidad a los 5 años, que es algo que nosotros los médicos hablamos, dice, si yo tengo 100 pacientes, dentro de 5 años, el 80% van a estar muertos. O sea, la mortalidad para 5 años del 80%. Por lo menos hay
cánceres como el cáncer de páncreas, que a los 5 años todos están muertos, ¿sí? Y al año están muertos el 70%, o sea, son muchísimo más agresivos. Mientras que hay cánceres como el cáncer de próstata, que a los 5 años el 90% todavía están vivos. El cáncer de próstata es más lento y más progresivo, puede durar 7 hasta 9 años, se da metástasis a los huesos. Ustedes también leerán o el doctor Oscar les va a mostrar algunas otras enfermedades que se producen, por lo menos la enfermedad de Addison. Tengo por acá una fotografía de Addison. Entonces, la enfermedad de Addison se caracteriza por una disminución de la secreción de las hormonas córtico-suprarrenales, ¿no? Se destruye la corteza suprarrenal y es producida por un proceso autoinmunitario, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Las inmunoglobulinas hacen este ataque a la corteza suprarrenal. También hay una enfermedad que es la tuberculosis, que es muy frecuente entre las enfermedades infecciosas, que va a dañar la glándula, que va a dañar la corteza suprarrenal. Si no se proporciona tratamiento, entonces ahí la persona muere, ¿no? Los corticosteroides también son necesarios. Entonces, esta enfermedad de Addison también. Veamos la médula suprarrenal. Entonces, al mirar la médula, la encontramos acá. Entonces, la médula tiene una doble irrigación. Sería el plexo capilar corto, que termina llegando también a la médula con poco oxígeno, y el plexo capilar largo, que pasa por encima de la corteza, y no da oxígeno ahí y desemboca esta parte. Por eso vemos tanta sangre en la médula suprarrenal, ¿sí? Algunos se cree que estas células de la médula suprarrenal, como es el último ganglio de la cadena simpática que se desprendió, son neuronas postganglionares modificadas que tienen una función secretora. La médula está completamente cubierta por la corteza y solamente forma el 10% del volumen de la glándula. Bueno, acá les decía yo que el 13% es la zona glomerular, el 70%, el 80% es la zona fascicular, donde produce los corticoides. Aquí es aldosterona, aquí son glucocorticoides. Y acá la pintaron demasiado grande. El 7% es la zona reticular, de la que produce andrógenos de baja potencia. Las células que se encuentran en la médula, la mayoría de ellas, algunas son neuronas postganglionares modificadas, como lo dijimos, pero carecen de dendritas y axones. Entonces, algunos han dicho que eso no son neuronas, que una neurona tiene que tener dendritas o axones, o alguna de las dos cosas. Pero no, solamente está el soma y lo vamos a ver en el laboratorio. Vamos a ver estas neuronas redondas con su puntico, como las del plexo de Meyers. El resto de células que están aquí, que se tiñen bastante, se llaman células cromafines de la médula suprarrenal. Estas células epitelioides están dispuestas en grupos o en cordones, como la glándula siempre está en la disposición en las glándulas endocrinas, unos cordones cortos, y lógicamente contienen gránulos que se tiñen de un color pardo oscuro, y esos gránulos, al examinarlos, tienen catecolaminas. Las catecolaminas son transmisores producidos por las células postganglionares del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, la médula suprarrenal funciona como un ganglio simpático modificado, ¿no? Muy importante que ustedes que se modificó ese último, era muy grande y fue cubierto por la corteza y se separó de la cadena simpática. Las catecolaminas sintetizadas por las células cromafines son transmisores simpáticos. Tenemos la adrenalina y la noradrenalina, que nos sirven para combatir el estrés agudo, ¿sí? Aproximadamente el 80% de estas células cromafines producen adrenalina y solamente un 20% fabrican noradrenalina. Esas tienen el anillo catecol y por eso se llaman catecolaminas.
Entonces podemos decir que las células cromafines en respuesta a la estimulación por los nervios espláncnicos, simpáticos, colinérgicos y preganglionares. O sea, hay una influencia por estos nervios espláncnicos, creo que ustedes ya los vieron, ¿no? Son 3 nervios espláncnicos. Entonces, en términos, bueno, Miguel. Profe, las neuronas postganglionares que llegan a la glándula suprarrenal son colinérgicas. No, digamos, eran de la cadena simpática, ¿no? Y el último ganglio simpático se desprendió y fue cubierto por la corteza. Entonces, ¿cuál es el neurotransmisor que funciona ahí? ¿La acetilcolina o la adrenalina, no? Usted sabe que hay una neurona pre, y creo que en todas las neuronas pre es la acetilcolina, ¿cierto? O sea, lo que llaman receptores nicotínicos y muscarínicos. Pero esto es simpático, ¿no? Estamos hablando de la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, usted cuando tiene una situación de estrés, de lucha, o que tiene que huir, o tiene que correr para que no lo maten, o cualquier cosa, se producen grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina para poder sobrevivir, ¿no? Esto más que todo, pues, en los animales, porque nosotros ya no somos, ¿no? No utilizamos eso de agredir. Bueno, nosotros, mucha gente agrede, ¿no? Por eso las cárceles están llenas. Mucha gente tiene psicopatías, ¿no? La psicopatía corresponde a que no se adaptan a vivir con los... Uno no se adapta al medio, tiene su código moral propio y no tiene remordimientos y todo lo que ustedes pueden ver en, ¿no? Puede matar a una persona y por la noche duerme tranquilo y no se vuelve a acordar de que hizo eso, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir, la glándula suprarrenal son dos, están encima de los riñones, una tiene forma semilunar y otra tiene forma piramidal. Esto es debido a que como en la parte derecha hay hígado, entonces las glándulas, donde hay hígado, siempre las cosas se desplazan hacia arriba o hacia abajo. El hígado siempre es grande. Y al mirarla tiene una irrigación doble, como ya lo dijimos, tiene 3 arterias que le llegan, eso es diferente a los plexos. Las arterias que llegan de los 3 sitios diferentes es para no deprivarla, pero las arterias llegan y forman el plexo capilar corto, que pasa por la corteza y llega a la médula, y el plexo capilar corto. Aquí en toda la mitad de la médula hay una vena que se llama la vena central de la suprarrenal, ¿sí? Entonces la vena central de la suprarrenal recoge todo el drenaje del plexo capilar corto y el plexo capilar largo. Entonces acá vemos las neuronas, ¿sí? Preganglionar simpática, las células cromafines, es preganglionar, no es postganglionar. Tal vez usted sabe que en las preganglionares todos los estímulos son colinérgicos, creo yo, ¿no? Porque cada cual está metido en lo suyo, ¿no? Pero esta es la neurona preganglionar. La postganglionar, que nos vemos en el plexo mientérico, y las que vemos en el plexo de Meissner, del sistema nervioso autónomo entérico, que están a lo largo del intestino, son postganglionares. Lo mismas, las que están metidas en los pulmones o cerca al corazón, son ganglios que tienen neuronas postganglionares que comunican directamente con el órgano. Acá por lo menos se especula, ¿no? Pero que las células cromafines son neuronas postganglionares modificadas para la función de las catecolaminas. Eso lo dicen algunos y otros lo controvierten, ¿no? Quiere decir que la neurona se especializó en producir, porque no tiene tampoco azul ni dendritas para decir neuronas modificadas, ¿no? Casi no hay neuronas modificadas. O son neuronas o no son neuronas. Así lo debaten algunos libros. La médula suprarrenal, entonces, es importante para la vida y ella también pueden haber tumores de células cromafines. Y esos tumores son unos tumores que son muy feos. Bueno, todos los tumores son feos, ¿cierto? El cáncer es, la organización de los tejidos es al azar y todo. Entonces, esos tumores
Se llaman feocromocitomas, por eso son feos, ¿cierto? Y imagínese usted una persona que vaya a producir bastante, ¿no? Que vaya a producir bastante adrenalina y noradrenalina. ¿Qué síntomas podría tener? Que uno llega y la persona dice, es que hace un tiempo me he empezado a sentir, ¿no? Con todo esto, ¿no? Se me vuelve coloreta la cara, ¿no? Tengo síntomas paroxísticos, diaforesis, pérdida de peso, dolor de cabeza. Bueno, eso de lucha facial es lo mismo. Temblor. Quiere decir que está llena de adrenalina. Y este tumor, el feocromocitoma, aquí lo tenemos. La glándula aquí está creciendo y mire todo lo que ha crecido. Es operable, ¿no? Y los síntomas, pues serían los síntomas de estar con estrés agudo constantemente, como cuando uno está esperando que le vaya a pasar algo terrible, ¿cierto? Serían los feocromocitomas. Les recuerdo que la tuberculosis daña es la corteza suprarrenal. Cuando se daña la corteza suprarrenal, entonces vienen estos problemas de los que estaba hablando. Ahora hablemos del sistema SNET, el sistema APUC. El sistema SNET ya lo han catalogado porque nosotros sabemos que hay células del sistema neuroendocrino en el epitelio respiratorio y hay células del sistema neuroendocrino difuso, o sea, el sistema SNET, lo vamos a encontrar nosotros también en el sistema digestivo. Son glándulas endocrinas unicelulares. ¿Sí? Glándulas endocrinas unicelulares, así como la célula caliciforme es una glándula exocrina unicelular. Está metida en los epitelios, está metida en el intestino, ¿cierto? Estas células SNET están metidas en los epitelios, pero a veces están en la parte baja del epitelio. Hay dos tipos de células SNET, abiertas y cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay la superficie de la célula SNET, que es una glándula endocrina unicelular, cuando la superficie toca, si está en el intestino, si la superficie toca la comida, es una célula SNET abierta. Pero si la célula está hacia la parte profunda y no tiene contacto con el lumen o con la superficie del sistema respiratorio, del sistema digestivo, es una célula SNET cerrada. De tal manera que se dio una clasificación para este sistema neuroendocrino difuso que verdaderamente se encuentra más en el tubo digestivo, ¿cierto? A lo largo del tubo digestivo, y se encuentra en el epitelio respiratorio también, como 3% de las células del epitelio respiratorio. En el tubo digestivo, por lo menos podemos encontrar nosotros en el estómago, dentro de las células que conforman el epitelio cilíndrico del estómago, podemos encontrar las células SNET, por lo menos la tipo A, que produce glucagón o enteroglucagón. Todo esto es por el tamaño de los gránulos y por las reacciones inmunohistoquímicas. Entonces decidieron darle una nomenclatura de la A como hasta la Z, con un orden, ¿no? Porque hay muchas nomenclaturas, está muy enredado, ¿no? La cuestión de las células de ese tipo. La mayoría de ellas sabemos que vienen de las crestas neurales. También en el estómago, en el epitelio del intestino delgado y grueso tenemos la somatostatina. Esta inhibe la liberación de hormonas por las células SNET que se encuentran en la proximidad. O sea, es una secreción paracrina, cerquita, paralela, como en el sistema porto hipofisiario, ¿cierto? Muy cerquita. Tenemos las células S en el estómago, también en el intestino grueso, que incrementan el peristaltismo, producen serotonina y sustancia P. Tenemos las células ECL, se escriben siempre en mayúscula, llamadas, esas producen histamina que estimula la producción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales del estómago. En el estómago y en el intestino delgado también tenemos la célula G que producen gastrina, esas sí, no han cambiado de nombre. Entonces también estimula la producción de ácido clorhídrico, la motilidad gástrica
y la proliferación de nuevas células regeneradoras en el cuerpo del estómago. Y así tenemos otras, por ejemplo, la GL, que producen glicentina, estimula la glicogenólisis en los hepatocitos, eso incrementa el azúcar en sangre, o sea, la glicemia. Tenemos las células I que producen colecistocinina. Esta es importantísima porque va a estimular la contracción de la vesícula biliar y la secreción de la bilis. Las células K que están en el intestino delgado inhiben la secreción de ácido clorhídrico, o sea, hacen lo contrario que las células G que producen gastrina. Las células L, entonces estas se encuentran también en el intestino delgado y grueso, producen una hormona llamada la PYY y esta reduce el apetito y limita la motilidad gástrica. Y al revés, estimula el funcionamiento del colon para... Tenemos las células MO que producen motilina, que incrementa el peristaltismo intestinal. Tenemos las células N, que producen neurotensina. Las células PP, que producen polipéptido pancreático. Las células S, que producen secretina, que estimulan el páncreas para que produzca bicarbonato. Son las células del páncreas que se llaman células centroacinales que producen 1,5 litros de bicarbonato para neutralizar el pH. Y tenemos el péptido intestinal vasoactivo que se encuentra en los epitelios del estómago, intestino delgado y grueso. Incrementa la actividad peristáltica de los intestinos delgado y grueso y estimula la eliminación de agua e iones por el tubo digestivo. Entonces, como ustedes ven, hay una gran cantidad de estas células. Pueden consultarlas en la página 447 de la tercera edición de Gardner. Ahí están. Ahí las miré porque en la parte de endocrino no se encuentran, ya que el 98% de las células SNET, o sea, de las glándulas endocrinas unicelulares, se encuentran en el sistema digestivo. Y esta clasificación que les estoy dando del sistema neuroendocrino difuso, que en inglés se llama APUC, porque APUC viene de amino, fosfato, descarboxilacho, ¿sí? Y esto tiene que ver con la formación de las hormonas, pero nosotros la llamamos así, de este tipo, ¿no? Algunos también la llaman células argentafines o argirófilas, debido a que captan las tinciones argénticas. O sea, el nombre de APU es porque pueden captar y descarboxilar los precursores de aminas, y eso produce generalmente hormonas. Y otros las conocen como células enteroendocrinas, cuando se refieren solamente a las que están en el intestino, ¿no? En estas partes del intestino, que ya sea en el esófago no hay, pero la mayoría están en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, y ellas regulan con sus secreciones, con sus hormonas, hacen un buen funcionamiento. A veces estas células se vuelven canceríferas y producen unas cosas que llaman, como se llamaban APUT, el sistema en inglés lo llaman apudomas. Entonces, imagínense que estas células produciendo estas sustancias, todos los síntomas de acuerdo a la célula que sea, generalmente los apudomas producen bastante enrojecimiento de la piel y dermografismo. Dermografismo quiere decir que si yo le paso la uña a usted por el brazo, le queda la línea rojita marcada ahí por lo menos 5 o 10 minutos. Entonces, el reto es averiguar en un examen de orina qué es lo que se está produciendo, eh, qué metabolitos se produce o esa secreción endocrina, qué metabolitos produce para poderla identificar y buscar el tumor a lo largo del tubo digestivo. Estos tumores son benignos, pero son muy fastidiosos, por lo que decía, producen enrojecimiento, producen dermatitis, producen demografismo, producen alergias. Los individuos, por lo menos las células que tienen que ver con la motilidad gástrica y todo esto, descoordinan, se producen diarreas, se produce estreñimiento, cualquiera de estas cosas, de acuerdo a la función. Se pudieron distinguir porque es que los gránulos de ellas están
los gránulos más pequeños son de 180 nanómetros y los gránulos más grandes no pasan de los 400 nanómetros. Entonces la clasificación se hizo por microscopía electrónica y es la clasificación moderna y la que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, hemos terminado lo que es sistema endocrino. El grupo de las 11 que está hoy recibirá la primera parte de endocrino y el grupo de la tarde, pues, recibirá la segunda parte que tiene que ver con las glándulas paratiroides, la suprarrenal y algo del sistema PUC. Entonces, no es más. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla. La clase no va para 2 horas, pues la otra clase se dio más. Y además esto, pues, se aumentaron los contenidos de fisiología. No me parece ponerme a hablar tanto de fisiología, ya que pues el experto es el doctor Oscar y mirando la sangre, mirando yo la clase que él dio de sangre, pues vi muchos componentes semejantes, aunque eso no sobra, referente al plasma, al hematocrito, inclusive él también habló de la hematopoiesis, en cierto modo, pues no sobra, y lógicamente pues habló también de la fisiología de la coagulación y de todo esto. Entonces, jóvenes, hemos terminado endocrino, solamente falta reproductor masculino y femenino, y hay morfo 2 y bioquímica. Entonces ya están acercándose a la recta final, si es que pues esto puede ser porque ya la gente como que no quiere más la virtualidad en cierto modo, ¿no? Pero yo les preguntaba también a algunos, si no fuera por la virtualidad, ustedes no hubieran entrado a primer semestre todavía. Entonces podemos decir que sí nos tocó esto, pero imaginen ustedes ahí varado, esperando que pase la pandemia durante 2 años, perdiendo el tiempo, hasta ni hubieran entrado a estudiar medicina. ¿Qué me expresa Andrés? Profe, qué pena era para preguntar si esas células de SNET usted las iba a evaluar, como eso es de digestivo. Qué pregunta tan comprometedora, ¿no? Eso no es digestivo, eso son células del sistema neuroendocrino difuso. Pues vamos a evaluar algunas, ¿no? Pero no, digamos que no todas, porque ahora miremos acá, ¿no? Miremos algo del páncreas endocrino. Pues no pertenece como, digamos, pertenece más al sistema digestivo, pero ustedes lo van a ver también en fisiología. Entonces el páncreas, que lo vemos acá, tiene un componente endocrino y un componente exocrino. El componente exocrino son los acinos pancreáticos, que son estos que están aquí al lado, que parecen como las de las glándulas salivares, ¿cierto? Entonces acá vemos los acinos, son acinos serosos. Y el páncreas es una glándula tubulo-acinar compuesta. Otros dicen que es una glándula acinar compuesta únicamente. Pero puede ser tubulo-acinar compuesta. Bueno, eso, como les decía a ustedes, las clasificaciones no son exactas. Aquí están los acinos pancreáticos que producen el componente exocrino del páncreas, o sea, bicarbonato, producen DNAsas, RNAsas, colecistos producen quimiotricinógeno, quimiotricina, carboxipeptidasas, elastasas, amilasas, todo para desintegrar completamente lo que llega al duodeno, ya recuperado el pH por las glándulas de Brunner, que son alcalinas y que vuelven el pH para que los jugos pancreáticos puedan hacer esto. Ese es el componente endocrino. El componente endocrino está dado por esto que llaman los islotes de Langerhans. Vamos a darle mejor el nombre de los islotes pancreáticos. Entonces lo vemos acá. Componente exocrino produce también bicarbonato. En el centro de estas células tienen, ¿no? Aquí no lo vemos, pero en la gráfica vamos a ver que hay unas células que están en el centro del acino que llaman las células centroacinares. Las células centroacinares responden a la secretina y producen bicarbonato. En cambio, estas células que están acá, las células acinares, responden a colecistocinina, ya la nombré en las células, y producen los jugos pancreáticos con todas esas enzimas que yo dije. El páncreas es necesario para la vida igualmente porque se va a descontrolar
todo esto, y el componente endocrino, que es muy importante, tenemos nosotros que el 70% son las células beta, ¿cierto? Las células beta que secretan insulina. El 20% son las células alfa. Las células alfa están más hacia la periferia, producen glucagón, que hace que el hígado transforme el glucógeno en glucosa, o sea, son hiperglicemiantes, las células alfa. Hacen lo contrario de las células beta, que son hipoglicemiantes porque producen insulina. Y la insulina mete la glucosa, la mete a las células produciendo una glicemia baja, ¿no? Cuando se daña la insulina o cuando los receptores para insulina se dañan, cogemos algo que llama resistencia a la insulina. Sí producimos insulina, pero los receptores no responden. Entonces se forma también diabetes y el síndrome metabólico. Eso se debe a que con el tiempo nuestro organismo, con los años, se cansa de los carbohidratos, que es el alimento que más se consume porque es el más barato, ¿no? Se cansa. Y se cansa también de estar en ese proceso de la comida, Por eso es bueno hacer ayuno de vez en cuando, ¿sí? Eso está muy controvertido, pero es bueno dejar descansar el sistema digestivo alguna vez, por lo menos una vez al mes, 24 horas sin comer, ¿no? El primero que va a poner disgustados son sus padres, ¿no? Ahora, además de las células alfa y beta, encontramos unas células que tienen una secreción paracrina, que son las células delta. Entonces secretan somatostatina. Es un inhibidor de la producción de las otras dos, o sea, no produzca insulina, no produzca glucagón. Eso lo hace la somatostatina. Aquí llaman células F a las células del polipéptido pancreático, el BIP que yo nombraba, pues diferente. Y también hay una quinta célula que produce gastrina, que no la vemos acá. La gastrina, que también es una célula que está en el epitelio del estómago como célula SNED. Y la célula que produce histamina van a estimular las células parietales productoras de ácido clorhídrico en el hígado, ¿cierto? Me pregunta usted que si pueden salir, pues yo creo que sí pueden salir las más comunes, ¿no? Usted tiene que saber qué es una célula beta, usted tiene una célula alfa, además las van a ver de algo esto en fisiología. Pero digamos que yo me ponga a preguntarles que las células, ¿sí? Que las células GLP1, GLP2 o luego XM, eso no me parece adecuado porque son la neurotensina y la motilina, que es la MO y la N, pues también son. Entonces, digamos que no les voy a colocar tanto de eso, ¿sí? Una pregunta, se dan cuenta que yo no me gusta rebuscarme tanto en las preguntas, pero tampoco como mis preguntas que sean tan fáciles, ¿no? Porque, bueno, esto sería entonces lo que tenía para exponerles hoy, era para 1 hora, creo que ya se pasó 1 hora. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál sería el nombre de estas células que producen histamina? Las células que producen histamina están en la mucosa del estómago y se llaman las células ECL, ¿sí? Sus gránulos son los más grandes, de 450, y estimulan la secreción de HCl. Entonces, esa tenía otro nombre, ¿cierto? H, antes le decían la célula H. Entonces, ustedes que se guíen por el libro de Gardner, en el capítulo digestivo, donde están todas las glándulas endocrinas unicelulares. ¿La pregunta? Yo, profe, ¿por qué dice que en el hipoparatiroidismo, que dice que hay bajos niveles de calcio en sangre, ¿por qué da tetania si cuando el calcio está en el citoplasma contrae el músculo? O sea, no entiendo por qué si hay bajo calcio en sangre, ¿por qué va a producir tetanio si no hay calcio? Muy buena pregunta para que se la haga el doctor Oscar. Él les va a hablar de esto, ¿no? Yo también estuve mirando eso, pero eso es lo que dice, pues, ¿no? Ustedes hablan la tetania como
como una contracción muy fuerte y sostenida, ¿sí? O sea, porque el calcio no alcanza a meterse, las ATPasas están bajas y no alcanzan a meter el calcio. En cambio, el calcio sí sale rápido por los canales de calcio. Entonces, este desequilibrio produce estas contracciones sostenidas llamadas las tetanias, ¿no? Pero ahorita la pregunta no se la podría decir. ¿Usted dice el hipoparatiroidismo? Perdón, ¿cómo fue lo que me dijiste? La hipocalcemia, ¿cierto? Sí. Eso se llama hipoparatiroidismo. Se produce por una deficiencia de la secreción de paratormona. Y hay lesiones en esas glándulas. Dicen, por su extirpación durante la cirugía. Y esta enfermedad se caracteriza por bajos niveles de calcio. Entonces, ¿qué es lo que hace la paratormona? Pues va y saca calcio a los huesos. Pero como no hay, entonces hay un aumento de la reabsorción de fosfato en el riñón. Etc. Bueno, luego la aclara, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces quedan pendientes esas dos clases y nos veremos entonces en los laboratorios. ¿Otra pregunta? Profe, cuando daba el bocio, ¿también se podía afectar la paratiroides? ¿Cuándo sé qué? Cuando las personas pues antes tenían bocio, ¿también se afectaba la paratiroides? ¿Tenían qué pos? Bocio. Ocio no, porque la paratiroides está, o sea, el bocio se produce es porque como no hay yodo, entonces la glándula se crece para que tener más vasos sanguíneos y poder coger el poquito yodo que pasa, ¿entiendes? Como una hipertrofia por eso. Cuando no hay yodo, entonces me crezco. Es como cuando decir, no hay oxígeno, entonces me sube el hematocrito. Si me voy para Bogotá o para, no, tengo que esperar unas 2 o 3 semanas que se suban los glóbulos rojos porque hay muy poco oxígeno. Es algo parecido, ¿cierto? Este es el aumento de los canales de yoduro, se crece el bocio, se aumenta numerosamente los folículos tiroideos, creciendo de la glándula para tratar de captar el poco yodo que haya. Es como un mecanismo de defensa, pero no va a haber yodo, ¿cierto? Que la sal, hablábamos de las personas retiradas de las playas, de los mares, donde hay yodo, que viven en las zonas montañosas, donde no hay yodo. Los alimentos no contienen yodo. Pero este problema se solucionó porque la sal, toda la sal viene yodada, ¿no? Ya la producción se les echa. Lo mismo que el flúor que se echa a la pasta de dientes, que evita la caries, porque es un poderoso componente que es el flúor, que va a evitar que las bacterias colonicen el esmalte, ¿no? A ver, otra preguntita. Entonces yo estoy hablando con el doctor Oscar y yo le mencioné muchas cosas, entonces le queda para él correlacionar. Ustedes deben saber la parte histológica, la parte microscópica, plexos largos, plexos cortos, como la glándula, etcétera. Y él, pues, es muy bueno para la parte hormonal, o sea, dentro de como internista, él le gustaba mucho esta parte y la domina muy bien, lo mismo que la parte cardiopulmonar, ¿no? Entonces, como especialista que es, y ahora como llegó con un doctorado, pues tiene muchas cosas que dar. Entonces, a veces esto me pasó a mí cuando yo empecé a hacer el ejercicio médico en Vélez. Llegó un feo cromocitoma. Y uno por acordarse de esta imagen, de pronto encaminó bien qué podía hacer y se hizo la ecografía y se descubrió un feo cromocitoma, ¿no? Que hay que sacarlo, que hay que operarlo porque los síntomas son muy graves y inclusive pueden llevar a la muerte, ¿no? Tumores acá digamos, de la capa glomerular también se pueden ver.
Entonces, imagínese usted el exceso de aldosterona, iría a producir entonces una hipertensión, ¿no?, arterial, y tocaría mirar cómo bloquear esta parte. Y no consiste la medicina, ¿no? En ser uno un detective, averiguar qué tiene un paciente, mirar unos síntomas, unos signos, y a lo último examinarlo. Luego se sienta uno y dice, tiene esto, le voy a dar esto o va a hacer esto. Para eso estudia uno los 6 años, para dar un concepto a veces, pero es un concepto que vale mucho, porque ustedes saben, ¿no?, todo lo que tiene que estudiar uno para que le digan doctor más tarde, ¿no? Aunque pues es bonito, que uno pues adquiere como más estatus intelectual, y un médico pues es una persona muy respetada, así sea un médico general, ¿cierto? Una persona respetada y admirada por las personas, porque es una carrera que siempre ha gustado, y que siempre, bueno, uno de niño siempre dice que quiere ser doctor, bombero, cura o policía, ¿no?, etcétera. Entonces yo creo que podemos dejar ahí. Sería entonces vernos en una próxima ocasión. Cuando tienen, ustedes estuvieron ayer, creo, ¿cierto? No, creo que tuvieron el lunes. Ustedes tienen el viernes. Entonces me despido de Luisa, de Ana, de Wilson, de Dana, de María Fernanda, de Lisbeth, Mauricio, María Paula, Andrés, Oliver, y de los que me faltaron por nombrar. Que tengan buen día. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Bueno, bye bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego.